como en la pantalla en negro, si no voy a salir. No. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con los que están, mientras los demás seguramente se van a ir sumando, ¿sí? Bien, por ahí, Silvana, voy a arrancar con algunas aclaraciones que pidieron que haga. Hay chicos que están trabajando con su autobiografía, pero como no recibieron la corrección de la profesora Paula del taller de oralidad, entonces me preguntaron si tenían que mandar igual. Yo les dije que no, que esperen a la corrección de Paula, porque así, si no van a tener que posiblemente corregir 2 veces. Entonces, que esperen la corrección de Paula y que trabajen con la autobiografía que ya está corregida por Paula, cuestiones que ella les había pedido de ortografía, sobre las partes de la autobiografía. Entonces, así a nosotros nos queda corregir solo lo que les pedimos, ¿sí? Las consignas específicas que les pedimos. Así que transmitan a sus compañeros. Igual, bueno, este video va a estar en el aula, pero esperen recibir la corrección de Paula. Igualmente, como les dijimos en el video pasado, arranquen, ya tengan hecho los aportes que les pedimos nosotros que agreguen, ¿sí? Entonces después va a ser solamente armar un solo documento, ¿sí? Ahora, con respecto a la observación, ustedes tuvieron acceso al material, pudieron leer el material, no era observación, entrevista, perdón. Pudieron ver el video, que son los materiales que tuvimos ayer. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Quiere plantear algo? ¿Preguntar algo? Con respecto a entrevista. Yo llegué a leer, ¿Sí? pero el video todavía no lo vi. Tenía pensado verlo. Y bueno, de ahí en base de eso, a las preguntas que nos hicieron que hagamos para el director, yo me guié con las... Vi que ahí aparecían tipos de preguntas que se le hace. Muy bien. Y yo me guié con eso para poder realizar las preguntas que le haría el director. Exacto, No esa es sé la si idea. Que de quería preguntar si era con eso lo que se tenía que hacer, digamos. Sí. Está bien. Aparecían abiertas, cerradas, escaladas y todas esas que... Exactamente, sí. Bueno. Profe, a mí me pasó que... A mí me pasó algo. A ver. Yo sí copié toda mi carpeta, sí, resumido lo de la entrevista, y después empecé a copiar también lo que estaba en el video, y esa parte que dijo Lucía, yo no vi que decía las preguntas porque creo que tenía otro título y yo pensé que ya era otro tema. Entonces yo hice las preguntas, o sea, hice preguntas nomás, ni siquiera leí esa parte del texto. Está bien. Bueno, ahora podemos Presentás mirar, tus igual está bien. preguntas y después podés cotejar. Ese es un trabajo que nosotros a veces en la presencialidad les pedimos. Por ejemplo, que piensen algunas preguntas que harían al director si tuviesen la posibilidad de hacer una entrevista y después cotejamos con la teoría. A ver qué tan acertados estaban. Es un ejercicio, ¿sí?, de aproximación a lo teórico, desde lo práctico a lo teórico. Muy bien. A ver, Brenda. Yo, como decía, a un directivo de la actualidad, yo interpreté como esto de las clases virtuales. Exacto. Así que hice algunas con respecto. Esa es la idea. Así que podamos... Bueno, con respecto a las clases virtuales, una pregunta que hice es si la escuela brinda algún apoyo a los alumnos y profesores sin acceso a Internet, como ser un punto digital o disponer de Internet en algún lugar, algo así. Buenísimo. Otra pregunta es cómo respondió toda la comunidad a las adaptaciones que se debieron hacer debido a la pandemia. Y la última es cómo cree que está haciendo el rendimiento de los profesores. No sé si sería rendimiento o cómo sería. O sea, sí, algo así. sería el rendimiento laboral, digamos. ¿Sí? Muy bien. Pertinentes tus preguntas. ¿Sí? Muy bien, Brenda. Sí.
Bien. A ver, ¿alguien más quiere compartir sus preguntas? Yo sinceramente todavía no pude ver ese trabajo porque como trabajo a la mañana y los fines de semana, por ahí no llego a ver todo el material que suben, no me olvido. Así que por eso Bueno. todavía no llegué a leer bien el trabajo. Ujú, ujú. Bien. Bueno, a Para medida que esos van casos, avanzando. ahí lo que podríamos hacer, Silvana, es crear un foro para que puedan subir los chicos que hoy no pueden compartir. Sí, 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 pensaba en eso, digamos, ¿Sí? Porque que entonces los que están ahí, en el Zoom puedan compartir claro, y los que no, que puedan subir al foro, ¿está bien? Sí, porque ahí sí, ustedes van a poder manejar el tiempo, ¿sí? exactamente, a medida que van leyendo, se me cortó internet, dice alguien acá, no vi Sí. quién. Bien, a ver, ¿alguien Bueno, más a ver, que quiera compartir? ujú, Bueno, una de las preguntas que hice fue, desde su punto de vista, ¿cómo cree que le afectó a los alumnos y docentes la forma de enseñar y aprender en estos tiempos de pandemia? Eh, otra, buenísimo. otra pregunta eh, es, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto cree que progresó en los últimos años la institución? Y la última Ujú. pregunta es, ¿cómo calificaría la responsabilidad de los alumnos en el primer cuatrimestre de clases con respecto a la pandemia? ¿Excelente, bueno, regular o malo? Ah, bien, ahí le pusiste opciones, muy bien, Muy bien. muy bien. Ujú, ujú, Las bien, hice teniendo en cuenta las definiciones de los sí, tipos de sí, preguntas que sí, se sí. pueden hacer. Ujú, Perfecto. muy bien, re bien, Acá bien. Lucía apuntó al rendimiento de los alumnos y hoy Brenda apuntó al rendimiento de los docentes. ¿Sí? Está muy bien Claro, también sí, sí. tener el panorama de cómo se comportaron estos dos grupos, que son los que conforman, digamos, la parte más importante de la institución educativa, obviamente con los directivos, ¿sí? Pero son los que le dan sentido a la institución, ¿sí? Así que muy Y bien. apuntan más a qué dimensión, según lo que ustedes eh, pueden visualizar. ¿A qué dimensión hacen referencia esas preguntas respecto del rendimiento, de la responsabilidad de los alumnos, de los docentes? ¿Con qué dimensión La que pedagógica presentan las autoras de didáctica. Cara y Seca creen ustedes? La pedagógica Pedagógica, didáctica, muy sí, bien. sí. Que sabemos que es una, exactamente, que es una de las que le da la identidad a la institución educativa y que es más importante en el directivo, ¿cierto? ¿Sí? Que también puede ser compartida por un vicedirector, ¿sí? ¿Se acuerdan que muchas veces en la distribución de los roles en las instituciones, controlar, gestionar la dimensión pedagógico-didáctica, muchas veces suele ser el vicedirector o el vicerrector si lo hubiere. Y si no, es directamente el director, ¿cierto? Entonces, el que está encargado de control curricular, ¿sí? De la enseñanza en las aulas. Así que está muy bien esto que plantearon ustedes. ¿Alguien más quiere compartir otras preguntas? A ver, ¿quién más falta? Está José también por ahí. Y Rocío. ¿Cómo están, chicos? Hola, profe. ¿Nos escuchan? Hola. Sí, sí, escuchamos. El tema es que yo no voy a poder compartir porque mi computadora se había roto y yo ya le comenté a la profe Mariela igual de eso. Ah, bueno. Bueno, está. Pero de todas formas, yo creo que a medida que vamos conversando, quizás ustedes pueden pensar en algunas preguntas, quizás sin la necesidad de toda la teoría de entrevista, ¿sí?
porque pensar en las preguntas a un directivo implica pensar en el funcionamiento de las distintas preguntas para el funcionamiento de las distintas dimensiones, ¿cierto? Quizás podríamos pensar en hacer un tipo de preguntas en relación con la dimensión organizacional, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué preguntas creen ustedes, ¿sí?, que podrían hacerle a un directivo para obtener información sobre esa dimensión? ¿Qué se les ocurre? La idea es que pensemos juntos en este ratito, ¿sí? Bueno, yo, o sea, pensé en una, pero no sé si tenga algo que ver. O Bueno, a sea, ver, decinos ¿cómo se manejarían con el tema de los horarios y las notas de cada alumno? ajá, no, ajá, con notas te referís a, digamos, a las solicitudes o con las calificaciones de los alumnos. Calificaciones. Ajá, bien, bien, bien. ¿Cómo se organizan con los horarios? Ujú, ujú. Es una buena pregunta. Sí, cada institución, lógicamente, que va a tener una distribución, si bien puede ser similar, porque las horas, muchas veces las horas cátedras tienen una duración de 40 minutos en el nivel secundario. eh, digamos, la jornada, depende del tipo de oferta que tenga, ¿cierto? La institución puede ser más extensa o más corta. Entonces, esa distribución también va a tener que ver con ciertas decisiones, ¿sí? Que algunas decisiones van a llegar a la institución ya dadas y otras las van a poder eh, tomar, ¿sí?, los directivos en conjunto con los docentes y con la comunidad, me parece, ¿sí? Entonces es interesante poder conocer, porque también nos habla de cómo la institución transita, ¿sí?, durante su jornada escolar, ¿sí? Eso nos permite visualizar cuáles son los momentos a lo mejor más intensos, o los momentos más cargados de a lo mejor de personas externas a la institución, cuáles son los momentos más tranquilos, cuáles son los espacios de participación a veces que tienen los alumnos, cómo usan los espacios, ¿sí? Conocer la distribución del espacio y del tiempo también nos ayuda a comprender mejor cómo funciona esa institución, porque me permite ver la movilidad en el tiempo, ¿sí?, en el transcurrir de la jornada, ¿sí? Entonces es interesante esa pregunta que realizaste, José. Sí, profe, porque en este caso, en el tema de los horarios, por ejemplo, en el año 2016 hubo un caso de una muerte de una joven acá en Puerto Piraí. Eh, bueno, cuestión que en esa escuela tenían distintos horarios de los cursos que salían. Por ejemplo, sexto año salía a las 3, ponen. Y segundo año salía casi más o menos llegando a las 5:30, por ahí. Sí. Algo así, todos tenían el distinto tipo de horario. Entonces, por esa ocasión tuvieron que arreglar el horario y poner un horario para que todos salgan en el mismo horario. No que Claro, por sean cuestión. distintos para que salgan todos juntos. Por cuestiones de seguridad también, sí, 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 conocemos el caso, sí. Entonces, es interesante esto que vos lo puedas relacionar con, con Algo concreto. este hecho triste, ¿no es cierto?, con algo concreto, porque tiene que ver con esas decisiones, ¿cierto?, en función de la realidad y del contexto, cómo se puede organizar. Quizás hay instituciones a las que les puede costar un poco más organizarse, a otros no tanto, porque muchas veces depende de la población. También eso impacta en la organización familiar, también en los recursos de transportes que se tengan, ¿sí? Si los alumnos tienen que viajar en colectivo, los horarios de colectivo muchas veces. A nosotros en el Montoya nos pasa, ¿cierto? A veces el horario de los colectivos para aquellas personas que tienen que viajar a Banda o a Esperanza o a otra localidad, que muchas veces el horario del Montoya a veces les cuesta, ¿sí?, o salen con un tiempo muy ajustado para poder llegar a la terminal. Este año Casos de robo. Sí. 2016, 2017,
asaltos a pequeños grupos que salían antes o pequeños grupos que salían, digamos, en las últimas Sí, horas, chicas o chicos que estaban esperando una paradita del 11, solitos, y pasó una moto y le arrebató el celular, o le arrebataban la cartera a las chicas. Entonces, por eso se tomó la decisión de que la empresa de transporte pase por enfrente del colegio a las 8, en 2 horarios, ¿sí? La alta última hora y en la última hora. Justamente por eso, exacto. para poder disminuir la circulación en esa zona tan, digamos, desolada en ese horario en pleno invierno, por ejemplo. Hay horarios, Ujú. en esos horarios, en el verano no pasa nada, no es tan peligroso, pero hay momentos del año donde el tránsito era muy escaso, y ahí era donde se Sí. Ujú. producían estos hechos, ¿sí? Claro. Y para poder resolver esas situaciones, la gestión de la institución, entonces Eso iba a tuvo que preguntarles, dice. intervenir, organizar, hacer las notas, pedir a la empresa, también, digamos, con la policía, digamos, para que pueda pasar, hacer, digamos, un recorrido, etcétera. Entonces, es muy interesante esto que planteas, porque nos habla también de la gestión, ¿sí? Y de la previsión muchas veces de, bueno, de los recursos con que cuentan, y cómo la comunidad va también cuidando, ¿sí? A sus miembros, ¿sí? Que son los profesores, los alumnos, los padres. Entonces, eh, se puede, se puede comprender y visualizar cómo trabaja la institución, ¿sí? Si recibe las demandas, si está atento a los cambios, si resuelve las situaciones, ¿sí? Y muchas veces, muchísimas veces, eso tiene que ver con la gestión. Cuando es una gestión eficaz, ¿sí? Los problemas se suelen resolver de una forma, digamos, segura muchas veces. A veces se hacen ensayos y errores, pero si la gestión está atenta a las demandas o a las problemáticas, seguramente que se resuelve, ¿sí? Eso también es un área más que nosotros podemos mirar, porque hablan cierta forma de los conflictos, ¿sí? ¿Vieron cómo podemos relacionar esto con ciertos conflictos, ¿sí? Si estos conflictos digamos, se elaboran, se enfrentan, se resuelven, o si son conflictos que son, digamos, como ignorados, ¿sí? O no visualizados muchas veces, porque quizás hay excusas, o la institución o la gestión no puede hacer justamente la gestión para mejorar eso, ¿sí? O si la gestión entiende que esa no es su responsabilidad, o que es responsabilidad del municipio o de la policía, etcétera, ¿sí? Entonces también podemos relacionarlos con los conflictos, ¿sí? Y con la apertura que pueda tener la institución, me parece, para poder trabajar con otros organismos. ¿Qué tipo de contacto, de relación y vínculo existe entre esa comunidad educativa, entre esa gestión y otras instituciones que brindan otros tipos de servicios, ¿sí? Bien, ¿alguien quiere comentar algo? A ver, Mesa se Rocío. agregó enseguida, Rocío Mesa y Pablo. Ah, sí. A ver si pensaron en algunas preguntas para formular al director en una entrevista. Si nos pueden contar. O algún otro de ustedes, si puede pensar en alguna otra pregunta, y podemos pensar, digamos, desde qué lugar o desde qué dimensión o elemento lo podemos interpretar, quizás, o para qué nos serviría a nosotros obtener esa información en tal caso. Una de las preguntas que yo estuve formulando sería, ¿qué tan Sí. importante es para la institución el contacto con la familia y con la comunidad que forma parte? Porque, por ejemplo, Ah, en la escuela que yo iba, que es la familiar, la Esquivel, la
institución está en constante comunicación con todas las familias. Entonces, de cualquier tipo de actualización, tanto en el sistema o en cualquier otra área, se le está informando constantemente a los padres y están muy comunicados con ellos. Ajá, bueno, sí, sí. Esa es una pregunta muy interesante porque nos ayudaría a obtener información respecto de cuáles son los canales de comunicación que puede establecer una institución o una gestión, ¿sí? Existen en las instituciones distintos canales, ¿sí? Eso va a depender de la cultura que tenga también la institución, ¿sí? Qué costumbres, qué ritos, ¿sí? Qué formas de comunicarse, qué vías de comunicación establece la institución con, en este caso, con los padres, ¿sí? Cómo es el acceso, podemos pensar, ¿sí? Cómo es el acceso a esa comunicación, ¿sí? Es un acceso libre, es un acceso que está mediatizado por a lo mejor por la cuestión burocrática. En ese sentido, eh, por ejemplo, podemos pensar si para tener una conversación con el directivo, para plantear alguna consulta o duda, hay que presentar una nota por escrito, esperar a hacer ya, digamos, llamados o confirmados respecto de cuándo se puede ir a conversar, o si simplemente ante una duda o inquietud, ¿sí? El directivo está dispuesto y se puede usar su tiempo para escuchar al padre, para comunicar, etcétera, ¿sí? Esto nos habla de la apertura también que puede tener la institución y de, como vos dijiste, la importancia que le da, ¿sí? A la participación, ¿sí? Y el involucramiento de los padres en la educación de los hijos, ¿sí? No es un tema menor, ¿no es cierto? Porque sin dudas que el trabajo entre la escuela y la familia, ¿sí? Es muy, muy importante para poder lograr los objetivos, que creo que en definitiva la escuela y la familia, en la mayoría de los casos, tenemos que coincidir respecto de qué tipo de educación queremos para nuestros hijos, ¿no es cierto? Sus padres muchas veces eligen una institución porque, bueno, están de acuerdo con un montón de cuestiones que hacen a la enseñanza, al cuidado, etcétera, ¿sí? Entonces, pensar de hecho es que creo que muchos directivos van a decir que para ellos es muy importante la comunicación con los padres. No creo que haya un directivo que niegue eso. Pero quizás a veces en la forma nos puede decir, sí, es muy importante la comunicación con los padres, pero en esta institución tenemos un protocolo de entrevistas y ahí quizás nosotros podemos empezar a mirar que en la práctica, ¿sí? Se da algo distinto al discurso del directivo, ¿sí? Es como si el directivo muchas veces nos dijera, sí, hacemos esto, nos encanta, somos muy abiertos, nos llevamos muy bien, hay muy buen diálogo, y después, cuando uno empieza a mirar un poco en detalle, nos damos cuenta que no es tan así, ¿sí? Y esas son cuestiones que nos ayudan a interpretar también el hacer de la escuela, ¿sí? Entonces, por eso pensar en los canales, en cómo la institución envía, ¿sí? El comunicado muchas veces, ¿sí? En cómo se da la información, ¿sí? Hay instituciones que, digamos, que mediatizan mucha información, sobre todo si es académica, en cuanto a la calificación de los alumnos, y ahí lo relaciono un poco con lo que preguntaba José, ¿sí? Que él había preguntado respecto de las calificaciones o cómo se organiza. Podemos pensar en que las instituciones van a buscar distintas herramientas para comunicar esa información, ¿sí? Y eso va a depender también de cómo considere a la evaluación, ¿sí? Porque a veces la evaluación, ¿sí? Según si bien se tiene que acreditar para promocionar de un año al otro, muchas veces la evaluación tiene un carácter más formativo, ¿sí? Entonces la información que se le da a los padres es dosificada, es, digamos,
es continua y no lo es tanto y solo cuando termina el trimestre, por ejemplo. ¿Sí? Hay instituciones que en el transcurrir del trimestre le van haciendo pequeños comunicados a los padres respecto de cómo va el proceso de su hijo, ¿sí? Y hay otras instituciones que directamente envían, digamos, o solicitan que retiren el boletín con las calificaciones cuando termina el trimestre. ¿Se entiende? Entonces, todas estas cuestiones también tienen que ver con, muchas veces con las decisiones y muchas más veces tiene que ver con la gestión. Fíjense que nosotros insistimos en esto porque muchas veces la gestión que tiene una institución va a marcar también en cierta forma la cultura, ¿sí? Porque la gestión es la que va a habilitar los espacios para que se desarrollen las otras dimensiones y para que, digamos, el engranaje de la institución funcione de una manera o no, ¿sí? Porque, digamos, los actores muchas veces independientemente, sin la gestión, sin el acompañamiento del directivo, muchas cosas no se pueden hacer, ¿sí? Entonces, si el directivo comprende, toma las demandas y es un directivo eficaz, ¿sí? Es líder, es resolutor en tal caso, ¿sí? Y bueno, en el texto de Careseca aparecen, ¿cierto? Ustedes vieron muchas características que puede asumir un directivo, la institución seguramente que va a tener un funcionamiento dentro de todo esperable, óptimo, ¿sí? Y va a poder cumplir sus objetivos, me parece, ¿sí? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta que deseen formular a un directivo? Este trabajo les puedo- ustedes lo hacían cuando iban a visitar las instituciones, o sea, se hacía años anteriores, cuando los alumnos iban a visitar, iban a observar la institución. Entonces, con Silvana pensamos en este trabajo que ustedes lo realicen vía Zoom, ¿sí? Pero nosotros vamos a citar o nosotros nos encargamos de citar a un director, y así en un espacio como este, ustedes formularían sus preguntas, ¿sí? Igualmente, las preguntas que ustedes ya suben acá, nosotros las vamos a registrar como para poder formular ese día, pero si ustedes están, los dueños de las preguntas están, la van a formular ustedes mismos, ¿sí? Y las preguntas que suben al foro también vamos a preguntar. La idea es que ustedes ahí ese día puedan conocer cómo es el funcionamiento de una institución secundaria en esta situación de pandemia, ¿sí? Nosotros habilitamos ese canal, digamos que será una entrevista grupal, ¿sí? Con un directivo, ¿sí? Todavía no tenemos una fecha definida, pero van a ser después de las mesas de exámenes, ¿sí? Esa primera semana o la semana siguiente. Por eso es importante esta instancia, ¿sí? La idea es que cada uno se sienta protagonista, por eso es importante que piensen en sus preguntas, formulen, hasta 3 era como mínimo, pero ustedes pueden formular más, ¿sí? Más preguntas. Pueden pensar ustedes, perdón Mariela, digamos, trabajar según los capítulos de Careseca también, ¿sí? También. ¿Qué preguntas sobre la cultura institucional podría hacerle al directivo? Que me ayude a comprender cómo es el funcionamiento de esta institución, ¿sí? ¿Qué preguntas podría hacerle respecto de la dimensión administrativa, por ejemplo? ¿Sí? Que me ayude al mismo objetivo, ¿sí? Para no ser redundante, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre a mí, y sé que es una temática, digamos, muy importante dentro de las instituciones, es la que tiene que ver con los conflictos, ¿sí? ¿Qué conflictos, ¿sí? Generalmente cuáles son los conflictos más recurrentes en la institución, o cómo los resuelven, cómo son los mecanismos? Y quizás estos días incluso me preguntaba
cómo resuelve o cuáles son los conflictos más importantes que se presentan digamos, en esta enseñanza en la virtualidad para los directivos, porque seguramente que implican un desafío también para el directivo tener que responder y resolver determinados conflictos para los que quizás no había imaginado, ¿sí? Entonces pensar, bueno, ¿cómo hace ahora para? O primero conocer cuáles han sido los principales conflictos, digamos, que se presentaron. En esta Si nosotros nos ponemos, digamos, desde nuestro lugar, ¿sí? Desde nuestro lugar como docentes o como alumnos, cada uno podría hacer una lista de determinados desafíos o conflictos que se nos han presentado, ¿sí? Yo creo que de igual manera para un directivo también debe ser así. Entonces, conocer eso nos va también a echar un luz respecto de, bueno, cómo esos conflictos o la forma de resolver estos conflictos que son nuevos, ¿sí? Que irrumpen, también nos va a hablar del funcionamiento de esa institución. Nos va a permitir visualizar, bueno, cómo está funcionando esa institución en este contexto de pandemia, ¿sí? Porque las instituciones no se paralizaron. O sea, digamos, el personal humano ya no está en la institución, pero la enseñanza sigue su curso. Entonces, de alguna manera, eso, digamos, depende de la función del directivo también, cómo lleva adelante esa gestión. ¿Se dan cuenta? Cómo nuestra intención es que ustedes puedan ir de a poco relacionando, ¿sí? Unos elementos con otros. Acuérdense que lo que presentan las autoras, digamos, son distintos puntos de observación y de análisis, pero que muchas veces están separados para que nosotros podamos comprender un poco el eje, pero que en la dinámica de la institución se da todo junto, ¿sí? Por eso a veces es difícil, digamos, observar una situación y pensar en ella solamente desde la dimensión organizacional, o solo desde la dimensión administrativa, porque todos esos elementos hacen a la cultura muchas veces, y es mucho más amplia, ¿sí? Entonces, nuestra intención es que ustedes puedan ver cómo distintos elementos de se pueden mirar y correlacionar, ¿sí? No significa que la dimensión organizacional no se pueda relacionar con la comunitaria o con la pedagógico-didáctica, ¿sí? Sino que justamente en la dinámica entre todas ellas vemos el hacer de la institución y vemos la cultura, que si miramos solamente una dimensión, no vamos a poder definir qué tipo de cultura, ¿sí? De las tres que nosotros vimos, ¿se acuerdan? La cultura del tipo familiar, la cultura de concertación, ¿sí? La cultura burocrática. Si nosotros, digamos, no tenemos la capacidad para mirar las distintas situaciones y poder comprender que es un todo, nos va a resultar más difícil. No sé si se entiende, quizás el juego de palabras, ¿sí? Pero en definitiva, queremos que ustedes puedan, ¿sí? Mirar distintas situaciones y comprender el interjuego que hay, ¿sí? Y poder discernir, bueno, acá en esto vemos la dimensión pedagógico-didáctica, acá vemos elementos de la dimensión organizacional, acá vemos elementos de la dimensión comunitaria, ¿sí? Para que eso que es teoría y que es mucha, sabemos que es mucha teoría, ¿sí? Ustedes lo puedan bajar, ¿sí? A la institución, a la observación de la institución. En este caso ustedes están trabajando con el ISAN, ¿sí? Entonces, de la misma forma, en el texto que ustedes van elaborando también pueden ir, digamos, hilando, ¿sí? No es nuestra intención que ustedes hagan apartados, ¿sí? Que pongan acá, esto es cultura, esto es dimensión pedagógico-didáctica, esto es comunitario, no. Sino que nos expliquen un poco ese interjuego y cómo ustedes, digamos, cómo ustedes lo visualizan, ¿sí? O por qué pueden, digamos, afirmar una idea o expresar otra. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, buenísimo, entonces. Me alegro. No sé si alguien tiene alguna duda más, alguna consulta.
¿Se le ocurrió en este tiempito alguna otra pregunta que hacer? Profe, y por curiosidad nomás, esto de la entrevista, ¿ya saben a qué directivo va a ser? Tenemos pensado un par. Va a ser un directivo que estuvo trabajando ya con los alumnos de primer año en los últimos años. Vamos a elegir algunos de ellos. ¿Sí? Ah, bueno. ¿No es Bueno. cierto, Silvana? Sí, profe. Sí. De la misma forma, fíjense que, digamos, para conocer el funcionamiento de una institución, podemos trabajar con una entrevista a un directivo. De la misma forma, ¿sí? Podemos hacer con un docente. Podemos pensar en preguntas, digamos, para un docente sobre su práctica. En este caso va a ser un poquito más focalizado, ¿sí? Porque el docente no tiene muchas veces toda la información de todas las dimensiones. Claro, pero no tiene toda la mirada del funcionamiento de la institución. Exactamente. Tiene la mirada del funcionamiento de la institución, pero desde su lugar como docente. Entonces, por ahí no comprende cuestiones de la dinámica que hace al funcionamiento de la institución, pero desde la gestión. Por ejemplo, imagínense Sandra como directora de formación inicial, que tiene que trabajar de manera consensuada con el instituto en donde el Montoya alquila, que tiene que responder a directivas del rectorado. O sea, hay cuestiones que uno como docente no conoce, y bueno, y nos queda menos de un minuto. No sé si redondeo algo. Sí. Quería redondear algo respecto a esto, pero lo que el docente sí tiene, ¿sí? Es, digamos, va a poder darnos más información sobre su disciplina y sobre quizás la dimensión pedagógica didáctica, es decir, cómo, ¿sí? Organiza los contenidos a enseñar, cómo toman decisiones, cómo trabaja articuladamente, etcétera, ¿sí? Entonces, la riqueza que nos puede aportar va a estar, digamos, un poquito direccionada